El día de hoy les vamos a hablar sobre el libro México Bárbaro. Mi equipo está conformado por Ortega Rubí-Viridiana, García Pavón Romina, Romero Gutiérrez Alain y yo, Valeria Rico Iscas. México Bárbaro es un libro escrito por John Kenneth Turner, que fue un periodista estadounidense y publicó este libro en 1910, donde expone las injusticias y abusos sufridos por los trabajadores mexicanos durante el régimen de Porfirio Díaz. Es un texto importante para entender la historia social y política de México en ese periodo. El primer capítulo está titulado Los esclavos de Yucatán, y en este capítulo se presenta una narración detallada sobre las condicionales de los trabajadores en las plantaciones henequeneras de Yucatán durante el régimen del Porfiriato. En este capítulo, Turner describe la brutal explotación y abuso de los trabajadores mayas en las haciendas henequeneras. Los trabajadores, en su mayoría indígenas, son sometidos a condiciones de esclavitud moderna, trabajando largas horas bajo el sol abrasador, recibiendo paga mínima o ninguna y siendo maltratados física y verbalmente por los capataces y dueños de las haciendas. Turner expone cómo los trabajadores son reclutados mediante engaños y cómo quedan atrapados en un ciclo de deuda perpetua, donde cualquier intento de escapar de la servidumbre resulta en represalias brutales. Y también destaca la complicidad del gobierno y las autoridades locales en la perpetuación de este sistema de explotación. El segundo capítulo está titulado El exterminio de los yaquis. En este Turner relata cómo el gobierno mexicano, en connivencia con terratenientes y empresarios, llevó a cabo una campaña de exterminio contra los yaquis, una tribu indígena resistente que se negaba a someterse a las políticas de despojo de tierras y trabajo forzado. Los yaquis fueron perseguidos, asesinados, desplazados y sometidos a condiciones inhumanas en campos de concentración y trabajos forzados. El capítulo expone las atrocidades cometidas contra los yaquis, incluyendo masacres, deportaciones masivas y la separación forzada de familias. Turner también destaca la resistencia valiente de los yaquis frente a la opresión, así como los esfuerzos de algunos individuos y organizaciones para denunciar y combatir estas violaciones de derechos humanos. El exterminio de los yaquis es un testimonio conmovedor de la lucha del pueblo yaqui por la supervivencia y la justicia en medio de la violencia y la injusticia sistémica. En este capítulo, junto con otros, lo que se contribuyó fue a exponer las injusticias sociales y ayudó a generar conciencia sobre la urgente necesidad de reformas y cambios en el país. El tercer capítulo está titulado En la ruta del exilio. En este capítulo se narran las experiencias de los trabajadores mexicanos que fueron obligados a migrar a los Estados Unidos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida durante el Porfiriato. Describe cómo miles de mexicanos, desposeídos de sus tierras y sin oportunidades en su propio país debido a la explotación y la pobreza extrema, se vieron obligados a cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de trabajo en las industrias agrícolas y ferroviarias. Sin embargo, en lugar de encontrar una vida mejor, muchos de estos trabajadores se enfrentaron a condiciones de trabajo aún más duras y a la discriminación en el país vecino. El capítulo 4 está titulado Los esclavos contratados de Valle Nacional. Y en este se relata cómo los trabajadores, que en su mayoría eran indígenas, eran reclutados bajo engaño o coerción para trabajar en las plantaciones de madera y en los aserraderos de la región. Una vez contratados, los trabajadores se veían obligados a laborar en condiciones de semiesclavitud, con jornadas laborales extenuantes, salarios miserables y sin ninguna protección laboral. En este capítulo también se destaca la complicidad de las autoridades locales y los terratenientes en la explotación de los trabajadores. Turner nos describe cómo las empresas madereras contaban con el apoyo del gobierno y las Fuerzas Armadas para reprimir cualquier intento de resistencia por parte de los trabajadores y para mantener el control sobre la región y sus recursos naturales. El capítulo 5 está titulado En el Valle de la Muerte. Debido a su gran belleza, el Valle Nacional era llamado Valle Real por los primeros españoles,
pero después de la independencia el nombre fue cambiado por el Valle Nacional y 35 años después, y 35 años antes esas tierras pertenecían a los indios chinantecos, tribu pacífica entre quienes las dividió el presidente Juárez. Cuando Díaz subió al poder, olvidó dictar medidas para proteger a los nativos contra algunos hábiles españoles que azotan a sus esclavos, de modo que en pocos años los indios se habían quedado sin sus tierras. Capítulo 6. Los peones del campo y los pobres de la ciudad. El texto aborda la situación de la esclavitud y la pobreza extrema en México, destacando la completa participación del gobierno en la trata de esclavos. Se señala que, a pesar de la existencia de la esclavitud por deudas y por contrato, la miseria económica afecta a una amplia gama de trabajadores en el país. Se describe la precaria situación de quienes trabajan en diversos sectores, desde minas y fábricas hasta servicios domésticos y militares, con salarios extremadamente bajos y condiciones de vida inhumanas. Se relata la realidad de las personas sin hogar que se ven obligadas a dormir en mesones insalubres y promiscuos, así como el éxodo diario de miles de personas que no pueden pagar ni siquiera por un lugar en estos alojamientos. A pesar de la riqueza natural y geográfica de México, se cuestiona por qué el país sufre de tanta pobreza y quién es responsable de esta situación. Capítulo 7. El sistema de Díaz. El capítulo es una crítica detallada al régimen del presidente Porfirio Díaz en México, destacando cómo su gobierno se basa en la opresión, la corrupción y el despojo de tierras a favor de los intereses de unos pocos. El autor sugiere que Díaz es solo una parte de un sistema más amplio que incluye intereses comerciales, incluidos los estadounidenses, que se benefician de la esclavitud y la autocracia en México. Se describe el ascenso de Díaz al poder a través de rebeliones armadas contra un gobierno constitucionalmente elegido. A pesar de la resistencia popular, Díaz se mantuvo con el poder durante décadas, utilizando la fuerza militar y la corrupción para mantener su régimen. Distribuyó tierras y concesiones ferroviarias a sus aliados, muchos de los cuales eran generales militares, en un esquema de enriquecimiento personal a expensas del pueblo. El despojo de tierras, en particular, se describe como un método habitual para subyugar a la población, con la promulgación de leyes de registro de propiedad que permitieron la confiscación de tierras a gran escala. Estas tierras fueron entregadas a políticos y terratenientes afines al régimen, mientras que los campesinos y comunidades indígenas fueron desposeídos y convertidos en peones o esclavos. La corrupción y el soborno eran rampantes en todas las esferas del gobierno, con funcionarios enriqueciéndose a expensas del pueblo y monopolizando recursos y privilegios. Capítulo 8. Elementos represivos del régimen de Díaz. Se relata el régimen del presidente mexicano Porfirio Díaz desde la perspectiva de sus efectos en la población en general, destacando su control dictatorial y la falta de verdadera representación popular. Díaz llegó al poder en 1876 y se mantuvo mediante elecciones fraudulentas, con el respaldo del ejército y otras fuerzas represivas. El gobierno de Díaz se caracterizó por la represión de cualquier movimiento político que buscara restaurar un gobierno republicano, utilizando diversas instituciones, como el ejército, las fuerzas rurales, la policía y las cárceles, para mantener el control. El ejército mexicano, amplio y poderoso, actuaba como un instrumento de represión interna y control social, reclutando principalmente a personas políticamente indeseables, quienes eran sometidas a condiciones inhumanas y tratadas como prisioneros. Se destaca casos específicos como el territorio de Quintana Roo, donde los soldados eran enviados como castigo, enfrentándose a condiciones extremadamente difíciles que llevaban a una alta tasa de muertes por hambre y enfermedad. El reclutamiento forzoso también se utilizaba como una forma de extorsión, donde los reclutas podían pagar a otra persona para tomar su lugar, pero solo si el oficial encargado del reclutamiento recibía un soborno. Capítulo 9. La destrucción de los partidos de oposición. A partir de finales de 1876, Porfirio Díaz tomó el control de México mediante la fuerza y se autoproclamó presidente. Durante más de 30 años, Díaz fue reelegido continuamente, a veces por periodos de 4 años y luego extendidos a 6 años. En marzo de 1908 anunció a través de medios internacionales que no buscaría otro mandato y expresó su deseo de transferir el poder a una entidad democrática. Sin embargo, esto condujo a la formación del Partido Democrático, que buscaba un cambio hacia la democracia.
A pesar de no oponerse directamente a Díaz, el partido fue reprimido violentamente. Los simpatizantes fueron desplazados, arrestados y ejecutados, acusados de sedición sin pruebas. Bernardo Reyes, un candidato del partido, fue particularmente perseguido. A pesar de su resistencia pacífica, fue multado, desterrado y sometido a una campaña de intimidación. Esta represión no hizo más que fortalecer las demandas populares por un cambio. Francisco I. Madero emergió como líder de la oposición y, aunque encarcelado, continuó su activismo, promoviendo un gobierno popular. Las elecciones de 1910 fueron una farsa, controladas por el gobierno con soldados y policías asegurando que solo los partidarios de Díaz pudieran votar bajo amenazas de encarcelamiento o incluso muerte para quienes apoyaran la oposición. El capítulo 10, llamado La octava elección de Díaz por unanimidad, se trata sobre el proceso de elección presidencial de 1910 en México, en el que Porfirio Díaz fue reelegido de manera unánime. Turner argumenta que esta supuesta unanimidad fue el resultado de una serie de fraudes y manipulaciones perpetradas por el régimen de Díaz para mantenerse en el poder. Se destacan prácticas como la coacción de votantes, la supresión de la oposición y la falta de libertad y transparencia en el proceso electoral. El capítulo expone cómo el gobierno de Díaz mantenía su control sobre México a través de la represión y la corrupción, y cómo estas prácticas contribuyeron a la creciente insatisfacción y resistencia por parte de la población. El capítulo 11, llamado Cuatro huelgas mexicanas, examina 4 importantes huelgas laborales que tuvieron lugar en México durante el gobierno de Porfirio Díaz. Estas huelgas representan momentos claves de la resistencia y lucha por parte de los trabajadores mexicanos contra las condiciones injustas y explotadoras de las que estaban sometidos. La primera, llamada la huelga de los obreros textiles en Río Blanco, en 1907, fue brutalmente reprimida por el gobierno de Díaz, resultando en la muerte y la detención de numerosos trabajadores. Esta huelga sirve como un ejemplo vivido de la brutalidad y de la falta de consideración hacia los derechos laborales por parte del régimen publicista. La segunda huelga, llamada Los mineros en Canea, y la de los trabajadores de las compañías petroleras en Veracruz, ambas en 1906, destacando las duras condiciones de trabajo y los bajos salarios que motivaron a los trabajadores a levantarse contra sus empleadores y el gobierno. Estas huelgas también fueron enfrentadas con violencia y represión por parte de las autoridades. Finalmente, Turner discute la huelga de los peones agrícolas en el Valle de Taquintín en 1903, que desencadenó debido a las condiciones de la servidumbre y la explotación extrema a las que estaban sometidos los trabajadores agrícolas. Esta huelga revela la persistencia de las formas de trabajo semifeudales en algunas partes de México, a pesar de los supuestos progresos económicos y sociales promovidos por el gobierno de Díaz. Capítulo 12. Críticas y comprobaciones. El autor aborda las críticas de aquellos que intentaron desacreditar su investigación, señalando que muchos de estos detractores tenían intereses políticos o económicos en mantener el estatus en México. Turner responde a estas críticas defendiendo la veracidad de sus testimonios y destacando la importancia de dar voz a los oprimidos y marginados. Además, Turner ofrece evidencia adicional para respaldar sus afirmaciones sobre la explotación y la violencia en México, incluyendo informes de otras fuentes independientes y testimonios de testigos presenciales. También examina críticamente las políticas y acciones del gobierno de Díaz, argumentando que estas contribuyeron directamente a la pobreza y la injusticia del país. Capítulo 13. El contubernio de Díaz en la prensa norteamericana. En el capítulo 13, Turner examina la relación entre Porfirio Díaz y la prensa estadounidense durante su régimen en México. Se revela cómo Díaz manipuló y utilizó a ciertos medios de comunicación en los Estados Unidos para promover su imagen y sus intereses, tanto dentro como fuera de México. El autor describe cómo Díaz y su gobierno buscaron influir en la cobertura mediática de México en los Estados Unidos, a menudo a través de sobornos, amenazas y manipulaciones. Señala que algunos periódicos estadounidenses, en busca de historias sensacionales y con poca preocupación por la veracidad de sus informes,
aceptaron fácilmente la versión oficial del gobierno porfirista y promovieron una imagen positiva de Díaz y su administración. Turner también analiza cómo la inversión extranjera en México, particularmente por parte de las empresas estadounidenses, influyó en la cobertura mediática de la situación en el país. Los intereses económicos en juego a menudo llevaron una representación sesgada de la realidad mexicana, ocultando las condiciones de explotación y represión que prevalecieron bajo el gobierno de Díaz. Capítulo 14. Los socios norteamericanos de Díaz. En este capítulo se analiza la relación entre el presidente Porfirio Díaz y los intereses estadounidenses durante su gobierno. Turner describe cómo Díaz, buscando modernizar y desarrollar México, permitió la inversión extranjera, especialmente de empresarios y compañías estadounidenses. Estos inversionistas vieron en México una oportunidad para expandir sus intereses comerciales y económicos, aprovechando de la mano de obra barata y de las abundantes materias primas del país. Sin embargo, Turner critica cómo esta relación, por sus consecuencias sociales, señala que las compañías estadounidenses explotaban a los trabajadores mexicanos, pagándoles salarios mínimos y privándolos de derechos laborales básicos. Además, estas empresas obtenían concesiones y privilegios del gobierno de Díaz, a menudo a expensas de los intereses del pueblo mexicano. El autor también expone cómo esta asociación beneficiaba principalmente a unos pocos privilegiados, incluidos Díaz y sus allegados, mientras que la mayoría de la población mexicana enfrentaba pobreza y desigualdad. Turner critica fuertemente la corrupción y la complicidad entre Díaz y los intereses económicos extranjeros, pintando un retrato sombrío de la situación en el México de esa época. En resumen, el capítulo 14 de México Bárbaro ilustra cómo la alianza entre Porfirio Díaz y los socios comerciales estadounidenses resultó en un crecimiento económico desigual y en la explotación de los trabajadores mexicanos, perpetuando la desigualdad y la injusticia social en el país. El capítulo 15, titulado La persecución norteamericana de los enemigos de Díaz, en este capítulo se aborda la complicidad de los Estados Unidos en la represión política durante el régimen de Porfirio Díaz en México. Turner revela cómo el gobierno estadounidense colaboró con Díaz para perseguir y deportar a los opositores políticos mexicanos que buscaban refugio en los Estados Unidos. Turner describe cómo Díaz utilizó su influencia y sus recursos para presionar al gobierno estadounidense a través de tratados y acuerdos diplomáticos, asegurando la cooperación en la extradición de exiliados políticos. Esta colaboración permitió que Díaz silenciara a sus críticos y disidentes, eliminando cualquier amenaza desde el extranjero. El autor denuncia la falta de principios democráticos por parte de los Estados Unidos al participar en persecución política promovida por Díaz, poniendo en entredicho la integridad moral de ambas naciones en este acuerdo. En resumen, el capítulo 15 de México Bárbaro expone cómo los Estados Unidos colaboraron con el régimen autoritario de Porfirio Díaz para reprimir a los opositores políticos mexicanos en el extranjero, mostrando una faceta problemática de las relaciones diplomáticas entre ambos países en esa época. El capítulo 16, titulado La personalidad de Porfirio Díaz. En este capítulo se habla de Díaz como un hombre de origen humilde que ascendió al poder mediante habilidades políticas y militares. Díaz era conocido por su pragmatismo y habilidad para mantener el control a través de alianzas estratégicas y represión selectiva. El autor destaca que, a pesar de su imagen de modernizador y promotor del desarrollo, Díaz gobernaba de manera autoritaria y era responsable de la represión política y social en México. Turner critica la tendencia de Díaz a concentrar el poder en sus manos y suprimir cualquier disidencia o crítica. Además, Turner expone las contradicciones en la personalidad de Díaz, mostrando cómo su búsqueda de progreso económico coexistía con una creciente desigualdad social y explotación de los trabajadores. Este capítulo ofrece un retrato crítico de Porfirio Díaz como un líder carismático pero autoritario, cuya personalidad y estilo de gobierno dejaron una profunda huella en la historia de México. En el último capítulo
titulado El pueblo de México, se describe cómo el gobierno de Díaz benefició a una élite privilegiada y a inversionistas extranjeros, mientras que la mayoría de los mexicanos enfrentaban condiciones de pobreza y explotación. En este capítulo se muestra cómo la política económica de Díaz favorecía la concentración de tierras y riquezas en manos de unos pocos, exacerbando la desigualdad social. El autor resalta las duras condiciones de trabajo y los bajos salarios a los que estaban sometidos los campesinos y trabajadores mexicanos. Además, Turner critica la falta de oportunidades y derechos para la mayoría de población, así como la represión y el abuso por parte de las fuerzas de seguridad, quienes protestaban por sus condiciones de vida. El autor también resalta la resistencia y lucha del pueblo mexicano ante estas injusticias, mostrando cómo surgieron movimientos y rebeliones populares en busca de justicia y cambio social. Este capítulo representa un retrato crítico de las condiciones del pueblo mexicano bajo el gobierno de Porfirio Díaz, destacando la desigualdad, la explotación y la resistencia popular frente a un sistema político y económico que beneficiaba a unos pocos privilegiados. En conclusión, México Bárbaro de John Kenneth Turner es un libro que expone de manera crítica las injusticias y desigualdades que prevalecieron en México bajo el gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX. Turner muestra cómo el sistema político y económico favorecía a una élite privilegiada, mientras la mayoría de los mexicanos sufrían explotación, pobreza y represión. El libro resalta la complicidad de intereses extranjeros, especialmente estadounidenses, en perpetuar estas condiciones injustas. A través de historia y testimonios, Turner revela la resistencia del pueblo mexicano frente a la opresión. En conclusión, México Bárbaro es una obra esencial que pone al descubierto las atrocidades de un periodo histórico marcado por la desigualdad y la lucha por la justicia social en México.